disponible en el sitio web, o bueno, no sé dónde, si se los comparten posteriormente. Y voy a presentar el pequeño material que traía para compartir con ustedes el día de hoy. Para ver, no, espérese, para salirme de aquí, no me gustó aquí. Perdón, disculpen. Hoy Zoom me está haciendo travesuras. Hoy Zoom me está haciendo travesuras aquí. No, ya yo entré. Quieren más bien a la presentación. Y aquí quiero verlos a ustedes. Ok, bueno, tienen pero para ver si hay manitas levantadas en algún momento. Ok. Vamos a ver si estoy compartiendo bien la pantalla. Ok. ¿Qué están pudiendo ver? ¿Están viendo la diapositiva o lo están viendo así como un recuadro muy raro? Se ve la diapositiva, pero con un fondo azul. Un Un recuadro lo que se ve. cuadro, ¿verdad? Sí, ok. Déjeme, voy a dejar de compartir para ver si fue que lo hice mal. Ah, voy a dejar de compartir y voy de nuevo. A ver qué fue lo que pasó. Ajá, así me gusta más a mí. Ahora. Vamos de nuevo. Ay, pero ¿por qué? Ahora sí están viendo solo la diapositiva. Sí, Ahora sí, solo la diapositiva. Ahora sí, ok, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar, voy a tratar de subirle todo el volumen porque aquí es por la lluvia, me da miedo que no me vaya a acercar un poco la computadora. Sobre el tema de conflictos de interés en el sector público. Esto es todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar, conversar un poquito, cualquier cosa. Ahí me levantan la mano y dan sus aportes. El objetivo es estudiar el conflicto de interés y sus distintos tipos. Muy importante el deber de gestionarlos adecuadamente, porque ya vamos a ver más adelante que los conflictos de interés probablemente siempre van a estar presentes en nuestro diario vivir. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues tratar de gestionarlos, tomando en cuenta pues la normativa actual, la de nivel general. Sé que cada una de las instituciones, bueno, si ustedes trabajan en instituciones del sector público, pues probablemente algunas de sus instituciones tendrán o no tendrán normativa, puede ser que algunas tengan algunos lineamientos, algunas normativas, pero entonces vamos a hacer referencia solamente a lo que es la legislación actual. Primero, cuando hablamos de conflictos de interés, nosotros tenemos que tomar en cuenta y partir de que los funcionarios públicos somos personas. A veces eso es importante aclararlo porque muchas veces cuando se redactan las legislaciones o se redactan ciertos instrumentos, creemos que los funcionarios públicos son como entes aislados que están ahí yo diría a veces como que en la estratosfera, ¿verdad? Queremos sacar a los funcionarios públicos del diario vivir, en la sociedad en la que vivimos, y eso no es posible. Entonces, los funcionarios públicos son personas, somos seres humanos, somos
individuos, somos costarricenses, antes de ser funcionarios públicos somos costarricenses y antes de ser costarricenses somos personas. Eso significa que tenemos intereses particulares. Puede ser que una persona haya ingresado a trabajar en una institución pública desde muy joven y tenga 20 años en esa institución y toda su vida la haya hecho en esa institución, como puede ser que ese funcionario público haya trabajado en múltiples instituciones públicas o en empresas del sector privado, tenga sus vínculos con empresas del sector privado porque tiene una historia, trabajó para algún patrón en particular, tiene familiares también, por los conflictos de interés también incluye a los familiares. Yo decidí ser funcionaria pública, pero no le puedo negar o quitar a mi familia que realicen otro tipo de actividades, actividades económicas particulares, intereses particulares. Entonces, somos seres humanos que siempre vamos a tener intereses particulares. Entonces, yo no puedo prohibir que existan conflictos de interés. Y ahí empezamos con una primera premisa. A veces yo he leído proyectos de ley de algunos diputados que quieren ser más papistas que el Papa y a veces uno piensa si es más bien ser más populistas, ¿verdad? Prohibir cualquier tipo de vínculo, prohibir cualquier tipo de actuación para evitar actos de corrupción. Eso suena muy bonito cuando uno lo pone en una redacción de introducción a una fundamentación de un proyecto de ley y suena muy lindo cuando usted se lo dice a los medios de comunicación, a los periodistas, pero la realidad es que los funcionarios públicos tienen historia, usted no puede prohibir esas situaciones que podrían darse, conflictos de interés, y que los funcionarios públicos tienen familias y tienen un ambiente más allá de solamente ir a la oficina y trabajar en una determinada institución. Por lo tanto, no se puede prohibir el conflicto de interés, así como no se puede eliminar que se den situaciones de conflicto de interés. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gestionarlos. Por eso el objetivo inicial decía que parte de la charla de hoy es hablar sobre la gestión del conflicto de interés a partir de la normativa actual. Los conflictos de interés se gestionan, no se prohíben, no puedo prohibirlos. Cuando he visto algunas reglamentaciones, directrices internas de instituciones que quieren restringir tanto este tema que rayan en abusos de autoridad y hasta cabrían perfectamente acciones ante la Sala Constitucional por violación de derechos fundamentales de sus funcionarios, porque el funcionario como tal tiene derecho a tener actividades particulares, tiene derecho a tener actividades económicas fuera de la institución. Si no tiene prohibición, la ley no le demanda, pues prohibición, pues puede realizar otras actividades. Incluso, aun cuando tuviera prohibición, por ejemplo, prohibición para el ejercicio liberal de la profesión, en nada le impide que pueda tener otro tipo de negocios que no sea el ejercicio de la prohibición y que eventualmente podrían generar una situación de conflicto de interés. Lo que está mal es no gestionarlos adecuadamente, pero el conflicto de interés pues siempre va a estar ahí. Entonces, como tal, no se prohíbe el conflicto de interés si no se gestiona. Que si nos puede compartir la presentación por correo, con todo gusto la tiene Miriam y yo creo que ella se las pasa posteriormente. Me parece cuando ustedes se registraron, registraron correo electrónico y ella posteriormente les pasa la presentación. Igual yo estoy grabando, no sé si ella posteriormente les dirá dónde queda el link de la grabación. A ver, ¿cuáles intereses particulares posee el funcionario que podrían generar conflictos? Por eso les digo, recordemos que antes de ser funcionarios somos costarricenses y antes de ser costarricenses somos seres humanos, que eso se nos olvida. Un funcionario puede tener intereses financieros o pecuniarios, pecuniarios es monetarios, puede tener negocios. Yo no le puedo prohibir a alguien que tenga negocios particulares o que su familia tenga un negocio y que yo forme parte de ese negocio, tenga deudas. Se da lamentablemente ahora mucho con el tema de las deudas. Les digo, por ejemplo, yo soy jueza en dos jurisdicciones, que es en la jurisdicción contencioso administrativa y también en la jurisdicción civil. Tengo muchos
jueces conocidos que trabajan en cobro judicial. Pues bueno, resulta que los jueces pues también tienen deudas, tienen tarjetas de crédito y bueno, para todos es conocido que tenemos más de 5 años de tener los salarios congelados, entonces las situaciones en donde la gente ya no ha podido pagar sus adeudos es cada vez más común. Entonces cada vez es más común que se presenten en cobro judicial entidades financieras, bancarias, tarjetas de crédito, demandas contra jueces por deudas. Y bueno, son personas también, o sea, son ciudadanos y también te han tenido sus limitaciones económicas igual que cualquier otro. Bueno, entonces yo no puedo eliminar o obviar esa situación y bueno, el Poder Judicial como patrono también tiene que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Pero eso me puede generar una situación de conflicto de interés. Si fuera un juez de familia, pues que le presenten un proceso de cobro judicial, no habría tanto problema. Ahorita vamos a ver cuándo genera conflicto de interés un problema, pero si soy un juez civil, por ejemplo, y me presentan un proceso de cobro en mi contra y ojalá en el mismo despacho donde yo trabajo, ahí sí tenemos un problema de conflicto de interés. Entonces ahí sí tenemos que gestionarlo adecuadamente. Expectativas de trabajo, entre otros, relaciones familiares, lo que les decía, el círculo familiar cercano, el que es funcionario, le aplica la normativa, las regulaciones y las provisiones propias del funcionario, pero yo no puedo cercenar las actividades económicas o las actividades o intereses particulares que pueda tener mi familia consanguínea o incluso mi familia por filial, por ejemplo, mis suegros, mis cuñados, la de la familia del lado de mi esposo, por así decir. Relaciones afectivas, a veces uno tiene relaciones de amistad muy íntimas, o sea, a veces ustedes trabajó en una institución o en una empresa privada, después se fue a la empresa privada y ahora ejerce un cargo público en una institución y en ese lugar donde usted trabajó no solamente tuvo compañeros de trabajo, sino que tuvo amistad, pero una amistad fuerte, o al contrario, enemistad manifiesta, personas que incluso terminan hasta en tribunales, ¿verdad? Tuve una relación de noviazgo, aquí importante, relaciones de pareja públicas o clandestinas, relaciones afectivas, porque nuestra normativa tradicionalmente, y eso se ha venido ampliando, hablaba del tema del matrimonio. Eso era en una Costa Rica muy tradicional donde la gente se casaba. La realidad es que sabemos que hoy mucha gente vive junta, comparten, hasta tienen hijos en común, pero van al registro, usted va al registro civil y aparecen solteros. Bueno, este tema de las relaciones de pareja públicas o incluso clandestinas, cuando son personas que tal vez están en una relación de matrimonio con alguien, pero tienen una relación de pareja con otra persona y se sabe y a eso también genera situaciones de conflictos de interés. Y no es que la institución como patrón te lo va a prohibir, es que vamos a hablar de que debemos gestionar cuando eso me genera una situación de conflicto de interés. ¿Alguien iba a decir algo? No. Okay. Comunales, religiosos, de afiliaciones con organizaciones con o sin fines de lucro. Vean aquí qué amplio que es. Igual, no es que yo pertenezco a una iglesia y voy a seguir poniendo, o bueno, voy a poner el ejemplo de un proveedor. No es que el proveedor pertenece a una congregación religiosa y que uno de los oferentes pues también va a esa organización religiosa y si resultó adjudicatario yo puedo decir que hay una situación de tráfico de influencias. No, es por el mero hecho de pertenecer a la misma congregación religiosa no se genera una situación de conflicto de interés, pero sí yo podría tomar como un indicio y considerar que es más allá de que pertenezcamos a la misma congregación religiosa, sino que, por ejemplo, hay una amistad íntima y que incluso hubo un trasiego de información o que el oferente tuvo acceso a información privilegiada porque yo le avisé con tiempo de que iba a salir ese cartel, entonces ahí sí estamos hablando de una situación conflictiva. Entonces, en este tema de conflictos de interés hay que tener mucho cuidado en las zonas grises, porque no es simplemente que nos vamos a la misma congregación religiosa y ya por eso, porque sería pedirle al funcionario público casi que se encierre y que no salga a ningún lado y no puede ser posible. Pero sí que son situaciones de indicio.
o que pertenezca a una misma organización política, por ejemplo, la gente que no tiene prohibición, que en sus instituciones no hay prohibición y que pueden participar activamente en partidos políticos. Entonces, bueno, el que yo diga que soy adepto a un partido político X como tal, no me genera en sí un problema. Pero podría generar una situación de conflicto de interés que si no se gestiona adecuadamente, sí me podría generar un problema. Entonces, como ven, los conflictos de interés son muy amplios. Por eso comenzaba al inicio. Mencionaba al inicio que no se pueden prohibir. Aquí me está poniendo don Evaristo Porras un comentario. Muchas veces no se aparte de la gestión. Ok, ya voy a más adelante, don Evaristo, vamos a mencionar precisamente eso, de qué pasa, digamos, cuando se dan estas situaciones, porque yo no las puedo prohibir. Como les digo, si yo le digo a una persona, usted no puede hacer negocio, no puede tener deudas, su familia no puede vincularse con ninguna persona, organización que vaya a estar cercana a la institución donde usted está trabajando, usted no puede tener relaciones de amistad o de enemistad, usted no puede tener, participar en actividades comunales, religiosas o políticas, le estoy cercenando absolutamente todos sus derechos de vida, ¿verdad? Entonces, no se prohíben, pero sí debemos gestionarlas e identificar cuando esos conflictos de interés sí me generan una situación de riesgo y una situación ilegal, que sería un tema de tráfico de influencias o más allá. ¿Qué es un conflicto de interés? Es una situación en la cual, y aquí muy importante la definición, los intereses particulares del funcionario se contraponen contra los intereses públicos. Es decir, cuando se toma una decisión no pensando en el interés público, sino en el interés particular. Entonces, la amistad íntima, ¿hasta qué punto puede generar conflictos de interés? Ok, la amistad íntima a mí me genera un indicio de que existe un conflicto de interés cuando el funcionario público toma una decisión basada en la relación de amistad que tiene con esa persona y no en los intereses públicos. Por ejemplo, se da mucho en las instituciones pequeñas, y voy a decir en las municipalidades, que es donde más ejemplos he visto, pero en las instituciones pequeñas. Resulta que en las organizaciones pequeñas, como se tiene tan poco personal, hay que abrir un procedimiento administrativo disciplinario y no tenemos un departamento, como lo tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, que es enorme, tiene un departamento dedicado a procedimientos disciplinarios, sino que se abre un procedimiento disciplinario cada cuánto, y no tenemos un departamento, sino que yo se lo mando al compañero del departamento legal. El compañero del departamento legal tiene 20 años de trabajar ahí, conoce a todo el mundo y es amigo íntimo de todos, y resulta que el investigado es el chofer de la institución y somos súper amigos porque los dos tenemos como 20 años de trabajar en la misma municipalidad y somos tan amigos que se sabe que todos los viernes se van los dos juntos a tomarse unas cervecitas en el mismo bar y casi que todo el mundo sabe dónde los puede encontrar. Entonces, cuando se tramita el procedimiento administrativo disciplinario, y si el trámite de este procedimiento y la resolución final de ese procedimiento se basa en que somos amigos, hay una relación de amistad. ¿Qué es esto? No entendí. Hay una relación de amistad y no se toma la decisión con base en la evidencia aportada en el expediente, con base en las actuaciones, con base en la normativa, ahí hay una situación de conflicto de interés porque hay un claro favorecimiento, no por la normativa, no porque se haya demostrado que se incurrió en una falta o no, sino porque simplemente somos amigos. Entonces, ahí la amistad íntima me deja un problema de conflictos de intereses. Cuando es un proveedor, no vemos solamente amistad íntima, sino cuando yo trabajo en la proveeduría de una institución, soy el que hago la calificación de las ofertas y busco de qué manera subirle el puntaje a uno de los oferentes porque resulta que trabajé en esa empresa, o todavía más disimulado, trabajé en una empresa en donde era compañero de este oferente. Los dos renunciamos. Yo me vine a trabajar en una institución pública y este compañero montó su propio negocio. Formalmente no hay
ningún documento o texto o nada que diga que hay una relación, porque yo fui compañero de él, no trabajé para su empresa, pero sí hicimos una relación de amistad, si hay una relación de favorecimiento para, si hay una relación de favorecimiento para poder darle la adjudicación del contrato a este compañero que fue compañero mío en otra empresa. Entonces, ahí sí tengo una relación de conflicto de interés problemática. ¿Tienen una consulta por aquí? Ok, es una consulta sobre las juntas administrativas del MED. Si gusta, don Marco, sigo con la clase y después vemos el casito, porque es un casito concreto en particular. Entonces, lo vemos un poquito después. Entonces, cuando la situación me genera conflicto de interés, porque les digo, o sea, el hecho de que vayamos a la misma congregación religiosa, el hecho de que yo haya trabajado con usted en otra institución, por sí solo no me genera un conflicto, no me genera un problema. Me genera un problema cuando la decisión yo la tomo no con base en el interés público, sino en un interés particular. Cuando yo lo hago para favorecer a la empresa donde mi hermana es accionista, cuando yo lo hago para favorecer a un jefe para el cual yo trabajé, cuando yo lo hago para evitarle la sanción a un compañero de trabajo que tiene años de estar trabajando conmigo y que prácticamente eso es una amistad. Cuando se toman decisiones con base en ese interés particular por encima del interés público. Vamos a ver un pequeño videíto chiquitico, porque no solamente sea escucharme a mí, de Colombia. Este es lo hizo es con base en la normativa colombiana, pero la definición es la misma para todos. Déjenme nada más revisar las herramientas que yo haya puesto aquí para que lo puedan escuchar. Aquí, sound. Ajá. ¿Ya lo están viendo? ¿Sabes qué es un conflicto de intereses? ¿Lo escuchan? ¿Lo ven? Sí. Sí. Gracias. Uno de los aspectos a tener en cuenta al desempeñarse como servidor público ocurre cuando el interés general propio de la función pública se contrapone con el particular y directo del servidor público, incurriendo así en un conflicto de interés. Para la organización Transparencia por Colombia, este surge cuando un servidor público tiene un interés privado que podría influir, o en efecto influye, en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones oficiales, porque le resulta particularmente conveniente a él, a su familia o a sus socios cercanos. Cabe resaltar que esta definición contempla la materialización del conflicto de intereses al precisar que el interés privado en efecto influye en la toma de decisiones, y cuando esto ocurre nos encontramos ante una situación disciplinaria o un riesgo de corrupción que para el caso colombiano implica sanciones al servidor público que no se haya declarado impedido para actuar. De igual forma, el conflicto de intereses puede ser real, cuando el servidor ya se encuentra en una situación en la cual debe tomar una decisión, pero en el marco de esta existe un interés particular que podría influir en sus obligaciones. Potencial, cuando se tiene un interés particular que podría influir en sus obligaciones como servidor público, pero aún no se encuentra en aquella situación en la que debe tomar una decisión. O aparente, cuando el servidor público no tiene un interés privado, pero alguien podría llegar a concluir, aunque sea de manera tentativa, que sí lo tiene. Tenga en cuenta que un conflicto de intereses involucra a cualquier servidor público o particular que desempeña una función pública y, dentro de sus principales repercusiones, están la generación de desconfianza y la afectación negativa sobre el desempeño del funcionario frente a sus deberes, lo cual puede desembocar en actuaciones fraudulentas y corruptas si no se declara previamente. No obstante, el conflicto de intereses puede ser detectado, informado y desarticulado voluntariamente, antes que se provoquen irregularidades o corrupción. Recuerde que los conflictos de intereses son inevitables y no se pueden prohibir, ya que todo servidor público tiene familiares y amigos que eventualmente podrían tener relación con las decisiones o acciones de su trabajo, por lo que se hace necesario que todo esté previsto en un marco normativo. Tipificación del conflicto de intereses.
De acuerdo con la normatividad colombiana, existen interés directo, conocimiento previo, concepto o consejo fuera de la actuación, curador o tutor del interesado, relación con las partes, amistad o enemistad, organización, sociedad o asociación a la cual perteneció o continúa siendo miembro, litigio o controversia, decisión administrativa pendiente, denuncia penal o disciplinaria, acreedor o deudor, antiguo empleador, lista de candidatos, recomendación, relación contractual o de negocios, heredero o legatario, dádivas, participación directa, asesoría de alguna de las partes interesadas, participación en proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté surtiendo recurso de anulación, haber presentado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado y finalmente tener parientes en una de las entidades públicas que concurran al respectivo proceso. ¿Qué hacer si me encuentro en alguna de estas situaciones? Analice su caso siguiendo la guía creada por el DAFP, la cual pueden encontrar en el siguiente link, y declare el conflicto de intereses diligenciando el formato de declaración de conflicto de intereses FORPO, formato 1453 versión 1. Bueno, los colombianos están más avanzados que nosotros porque ellos tienen ya hasta un sistema y un formato de declaración y todo de conflictos de interés y nosotros pues todavía no llegamos a ese nivel. Pero la definición y las situaciones en las que se puede generar conflictos de interés son también aplicables al nuestro. Estoy revisando aquí un poquito el chat. Ok. No, no hay nada más. Sí, en eso nosotros estamos un poquito atrasaditos con relación al resto de la región. Ok, entremos un poco a analizar cuáles son estos tipos de conflictos de interés con detalle. El conflicto de interés real es ese caso en donde ya no solamente hablamos de un conflicto de interés, sino de una falta administrativa y hasta de la comisión de un delito. Es cuando yo dejé de tomar una decisión con base en el interés público y lo hice con base en el interés privado. Entonces, ya no solamente tengo un conflicto de interés, sino un tráfico de influencias, tengo un acceso a información privilegiada, tengo incluso un acto de corrupción, aceptación de dádivas y demás. Es cuando el funcionario que debía aplicar una sanción no sanciona porque el funcionario implicado es buen amigo. Cuando el funcionario deja prescribir un cobro administrativo, deja prescribir un impuesto tributario, deja prescribir cualquier acción en favor de una empresa en la cual él o su familiar tienen acciones en favor de un expatrono, en favor de una amistad íntima, o por el contrario, más bien sanciona a alguien aún más, pone una sanción que es desproporcionada porque tengo una enemistad evidente, manifiesta, no tolero para nada a este funcionario y deseo este compañero de trabajo que ojalá se vaya y me tocó ser el órgano decisor de este procedimiento administrativo, entonces llegadas tardías y le aplico el despido, por ejemplo. Es cuando yo tomé una decisión contraria a los intereses públicos, como le digo, cuando hablemos de conflicto de interés real, y aquí estamos hablando también de faltas administrativas y hasta de delitos penales. El conflicto de interés potencial es una situación que eventualmente podría materializarse en un conflicto de interés. Entonces, el funcionario público ve que en el ejercicio de sus funciones podría darse la situación de conflicto de interés real y de una vez mejor adviértalo. ¿Por qué? Porque trabajo en el departamento de proveeduría y se va a sacar una licitación en donde uno de los oferentes a los cuales se le va a invitar había sido mi patrono. Entonces, todavía se va a abrir, no se está abriendo ya ni se está tramitando, incluso puede ser que no me toque a mí tramitar ese expediente. Yo trabajo en el departamento de proveeduría, pero puede haber mucha gente. Entonces, esa contratación la está tramitando otro compañero y yo no tomo decisiones, pero ahí hay un conflicto de interés potencial porque eventualmente podría llegarme a mí algo, cualquier cosa. Entonces, lo mejor ahí es ir declarando el conflicto de interés desde el inicio.
con un juez, por ejemplo, llega una demanda en donde el actor o el demandado, cualquiera de lo que sea, cualquiera de las dos gestiones, es una entidad financiera que tiene un proceso de cobro judicial en mi contra. Entonces, yo no conozco, yo no voy a ver ese expediente. Resulta que hay 3 jueces en el juzgado y se lo asignaron a otro, pero existe una posibilidad que eventualmente a mí me toque firmar algo, lo que sea. Hay un interés, un conflicto de interés potencial. Existe la posibilidad. No hay una certeza, pero existe la posibilidad. Esta presentación no la pueden compartir o que como don Juan Carlos, yo creo que Miriam se las puede pasar. Cuando ustedes se inscribieron, dieron el correo electrónico, me parece que después de hoy Miriam les pasa la presentación. Y el conflicto de interés aparente, realmente aquí es importante aclararlo, no hay una violación al ordenamiento jurídico. En el conflicto de interés real, sí o sí, hay una falta administrativa, un delito. En el conflicto de interés potencial, podría haberlo. Si el funcionario lo declara y lo gestiona, no hay falta administrativa ni delito. Si no lo hace, se convierte en un conflicto de interés real. En el conflicto de interés aparente no hay ninguna falta ni ningún delito, pero siempre hay que gestionarlos. ¿Por qué? Porque se da la apariencia a la imagen pública de que podría darse un conflicto de interés. Entonces resulta que somos una institución pequeña y yo recuerdo haber revisado en algún momento una denuncia de una institución, de una municipalidad pequeña que siempre contrataba para el arreglo de los vehículos al mismo taller mecánico. Y siempre nos llegaba, casi que varias veces había llegado esa denuncia, porque el dueño del taller mecánico estaba casado con una funcionaria dentro de la municipalidad. Sin embargo, cuando se revisaba el proceso de contratación, la muchacha no participaba en absolutamente nada en el proceso de contratación administrativa. Es más, ni siquiera trabajaba para ese departamento. A ella le tocaban otras funciones. Creo que era la oficina de juventud, una cosa así que tienen las municipalidades. Algunas tienen oficina como de atención a la mujer, otra de oficina de atención a la juventud, algo así. Entonces, realmente no había absolutamente nada en lo que ella pudiera incidir en la toma de la decisión a la hora de contratar a este taller mecánico. Ni siquiera sabía cuándo se iba a sacar la oferta, ni siquiera participaba de la calificación de las ofertas, no tenía acceso a información privilegiada porque era al menos no formalmente, ¿verdad? De otro departamento. Entonces, esa denuncia que había llegado varias veces siempre se archivaba. Pero ahí estamos hablando de un conflicto de interés aparente. ¿Por qué? Porque para la ciudadanía es muy fácil. Así es que contratan a este taller mecánico porque la esposa trabaja en la municipalidad. Pero bueno, sí trabajaba en la municipalidad, pero no tenía ninguna relación, ninguna vinculación, no hacía absolutamente nada con el proceso de contratación. Y también cuando se revisaban las ofertas, pues el taller mecánico siempre había cumplido, ofrecían las mejores condiciones y no había ninguna causal objetiva que uno dijera no se le dio como un favorecimiento o se está descalificando las otras ofertas por mala fe ni nada por el estilo. Sin embargo, el conflicto de interés aparente igual hay que gestionarlo. Todos los conflictos de interés hay que gestionarlos. Uno me va a generar responsabilidad administrativa, incluso hasta penal, lo que es el conflicto de interés real. Pero todos los conflictos de intereses hay que gestionarlos. Aquí está. Muchas gracias. Entonces, el interés aparente no es propiamente un conflicto de interés, pero sí hay que dar la apariencia de la idea de que se dé. Como les decía, los conflictos de interés no se pueden eliminar al 100%, pero sí debemos gestionarlos. ¿Qué significa gestionarlos? Evitarlos cuando sea posible, que el funcionario como tal no se exponga, no se cree situaciones en donde eventualmente le puedan achacar situaciones de conflictos de interés. O sea, por ejemplo, que pongo el caso de un juez que lo inviten a una actividad que va a ser patrocinada por un juez de cobro judicial, que lo invitan a una actividad
abierta al público, pero que va a ser patrocinada y pagada por un banco X, en donde usted sabe que en el despacho donde usted trabaja hay 50,000 expedientes en donde la parte actora es el banco X. Bueno, no se exponga a situaciones de conflicto de interés, no se exponga que después le digan que usted está resolviendo, favoreciendo, puede ser que no lo haga, pero que después le digan que usted está resolviendo, favoreciendo a la entidad financiera X, porque usted hasta va a las actividades que ellos realizan. O sea, trate de evitar ese tipo de situaciones, es mejor no ir. Uno como funcionario en la institución en donde está sabe que esto me puede generar algún tipo de problema y inconveniente. Los que no tienen prohibición para participar en actividades político-electorales y pueden hacerlo, traten también de si van a participar en alguna actividad político-electoral, pues ser conscientes de los riesgos que eso implica y de que eventualmente eso podría generar una situación de conflicto de interés. O sea, todos los ciudadanos costarricenses tenemos derecho a tener una posición política y hay instituciones en donde no está prohibido que usted participe en actividades político-electorales y pueda hacerlo. Simplemente tenga conciencia de que eso eventualmente le podría generar una situación de conflicto de interés que le digan es que usted está favoreciendo a fulanito porque pertenece a tal partido, sobre todo en las instituciones en donde el tema de los partidos políticos son muy importantes y si puede evitarlos, pues evítelos. Evitar relaciones con personas vinculadas con la institución que podrían comprometer razonablemente la objetividad, imparcialidad e integridad en el ejercicio de su cargo. O sea, aquí no es que yo no voy a saludar a la gente, ni le voy a hablar a nadie, ni voy a tener relación de compañerismo con las personas, porque eso sería crear, no sé, que todos los funcionarios públicos seamos un grinch y mudos, que no le hablemos a la gente, ¿verdad? Pero sí, cuando uno ve que hay algunas relaciones que ya la relación pasa de la cordialidad a tratar de buscar comprometer tu objetividad y tu imparcialidad a la hora del ejercicio del cargo, entonces tratar de evitar esa situación de conflicto. ¿Había alguien con manita levantada? No. No. Ok. Ahora, no siempre se pueden evitar. Hay situaciones en las que se dan. O sea, como les decía, los familiares, por ejemplo, o yo trabajé para tal empresa y resulta que trabajo en el departamento de proveeduría, trabajé para tal empresa, abro el proceso de contratación administrativa y viene la empresa como oferente y a mí me toca hacer la evaluación de las ofertas. Entonces, yo no puedo ahí evitarlo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Informar al superior o al órgano competente. Cuando existen conflictos de interés que no pueden ser evitados, es un familiar o una relación de noviazgo que ya terminó, pero que igual es, yo diría en ese caso, igual infórmelo, aunque usted diga, ya terminé con esta persona, ya no tenemos nada en común, igual infórmelo, siempre es preferible. A mí me toca, qué sé yo, trabajo en el departamento de procedimientos disciplinarios y me toca ser órgano instructor de un procedimiento disciplinario contra un funcionario que tuve una relación de noviazgo. Infórmelo. O trabajo en auditoría interna, todavía más. Me llega una denuncia y uno de los posibles denunciados es una persona con la que tuvimos una relación de pareja pública o incluso clandestina, no importa. Es mejor informarlo. Incluso en las situaciones clandestinas, porque alguien puede decirme, es que eran clandestinas, nadie lo sabía. En las instituciones públicas todo el mundo sabe todo lo de todos los funcionarios, entonces siempre es importante, es mejor informarlo. No, usted no puede eliminar el pasado, no puede eliminar las relaciones que usted tenga con las personas, o resulta que me llega un expediente o cualquier gestión de alguien que tenemos vamos a la misma congregación religiosa, pero es más allá que simplemente reunirme en misa o en misa, decimos los católicos, bueno, en la congregación que hacen los de otras religiones, perdón, ahorita se me olvidó el nombre, pero más allá de reunirnos, sino que somos muy activos y yo a esta persona la conozco y estamos muy metidos en los grupos de la parroquia, entonces tal vez no es una situación de amistad íntima, pero sí es una situación de que hasta la persona la veo muy seguido, entonces ahí me puede generar una situación de conflicto de interés, yo no puedo evitarlo, porque no es algo que yo planeé, jamás se me hubiera ocurrido que esta persona que es mi compañera en las actividades de la parroquia o de la iglesia, pues me llegó este expediente
informarlo. Primer paso es informar al superior jerárquico. Culto, muchas gracias. Eso, exacto. Es más allá de que simplemente vamos al culto, sino que somos parte del grupo de jóvenes o somos catequistas o cualquier actividad. Entonces es importante informarlo. Deber de abstención. Todo funcionario público que se encuentre en una situación de conflicto de interés está obligado de abstenerse de conocer, opinar o participar en cualquier forma del conocimiento de dicho asunto. Entonces, el conflicto de interés se presentó. Aquí estamos hablando de un conflicto de interés que ya lo tengo, ya está la situación presente, me toca tomar una decisión sobre ese expediente, entonces lo que tengo que hacer era informar al superior jerárquico y eso es abstenerme para que ese expediente se le traslade a otro compañero que lo va a resolver de forma totalmente objetiva. Incluso yo puedo creer que no tengo ningún inconveniente, que mi objetividad no se va a ver comprometida, pero para evitar el tema de opinión pública, para evitar algún cuestionamiento, yo me abstengo y salgo. Si estoy, por ejemplo, soy miembro de un órgano colegiado, una junta directiva, un consejo municipal, se para la sesión, la persona sale, no participa de la discusión, no participa de la votación, no tiene acceso a conocimiento del expediente y puede entrarle suplente. Para eso existen los suplentes. En los órganos colegiados, la figura del suplente precisamente es para eso, para conocer los asuntos en donde el principal, el propietario, no lo puede conocer. Lo que les ponía en este recuadro, la situación de conflicto de interés por sí sola no me genera responsabilidad administrativa o un acto de corrupción. Lo que me genera responsabilidad administrativa o incluso un delito es que yo no cumpla con mi deber de abstención. Que yo me di cuenta que llegó este expediente de esta persona que tengo una relación muy cercana y yo lo seguí conociendo, lo seguí tramitando y peor aún, si yo tomé la decisión no con base en los intereses públicos, sino con base en mis intereses particulares, en mi situación de amistad o de enemistad, en los intereses económicos, financieros, y ahí sí materializo yo una falta administrativa, un acto de corrupción. Si el funcionario se le presenta esa situación, informa al superior jerárquico y se abstiene el conocimiento del asunto, no hay ninguna causal de responsabilidad. Tengo una pregunta acá. Si hay conflicto de interés, se debe informar. Sí, se tiene que informar. Si hay conflicto de interés, se debe informar. Dos funcionarios de un mismo nivel de área, uno es promovido a la jefatura, pasa a ser el superior jerárquico del otro. La enemistad nace desde tiempo atrás. Ok, el hecho de que yo sufra como, aquí es una pregunta de don Wilber Fletes Galán. Ok, el hecho de que yo suba a la jefatura y yo sea jefe de una persona con la que tengo una situación de enemistad por sí sola, no me genera ninguna situación, porque, a ver, yo no estoy obligado ni como jefe a querer a todo mundo, ni tampoco caerle bien a todo mundo. La situación de conflicto de interés se generaría si yo como superior jerárquico tengo que tomar una decisión, emitir un acto administrativo, que es la manifestación de voluntad de la administración pública con este funcionario, contra este funcionario, y ahí sí prevalece el interés privado. Por ejemplo, que yo como superior jerárquico tenga que hacer la evaluación del desempeño. Pero yo no lo voy a evaluar y en la evaluación del desempeño, porque hay muchas formas de hacer la evaluación del desempeño, en la ley ahora, la ley de empleo público, pues establece que tiene que haber por lo menos la gran mayoría en indicadores de rendimiento objetivos, pero siempre hay una parte más subjetiva y eso yo se lo voy a poner malo en todo porque a mí me cae muy mal la persona. Entonces, contra esa actuación particular, esa evaluación del desempeño,
el funcionario que sería el inferior en este momento, que recibió una mala calificación en esos aspectos que se deben a la razón de enemistad, al odio que tiene la jefatura conmigo, ahí sí estaríamos hablando de un tema de conflicto de interés. En ese caso, si yo soy el superior jerárquico, podría incluso delegarle la evaluación del desempeño a otro compañero. Digamos, podría delegarle al supervisor o al jefe inmediato, una cosa así por el estilo. Si ya entro en situaciones de acoso laboral, porque soy el superior y no quiero a este funcionario y quiero que se vaya, entonces ya sería otro tema, ya eso sería acoso laboral. Pero entonces, para responderle la pregunta, el hecho de que yo sea jefe de alguien que no tengo una buena relación, tengo una relación de enemistad, por sí solo no me genera una situación de conflicto de interés. En ninguno caso, digamos, no soy el jefe, igual, en ninguno de estos supuestos que hemos hablado, por sí solo va a generar el hecho de que yo trabaje en una institución pública y sea accionista de otra empresa, por solo ese hecho no me genera una situación de conflicto de interés. ¿Qué es lo que me genera la situación de conflicto de interés? Cuando hay que emitir un acto administrativo, cuando hay que hacer una gestión pública en donde se debe tomar decisiones y yo participo. Entonces, ahí sí, cuando ya yo tengo que tomar una decisión, por ejemplo, que trabajo en una institución pública y tengo que hacer la valoración de las ofertas de la empresa en donde yo soy accionista. Ahí sí, hay una actuación, que hay una disposición de voluntad del funcionario y es donde se contraponen los intereses públicos contra los intereses privados y eso es lo que se debe advertir y es donde yo me tengo que abstener para que se le traslade a otra persona. Me hace otra pregunta, don César Salazar. En el caso de auditor interno que con base en el 22D debe prevenir, advertir a la administración sobre riesgos identificados ante situaciones en materia de control interno. Dichos riesgos, a ver, espérese, que la pregunta es un poquito larga. En materia de sus remuneraciones, dichos riesgos de no tratarse, un segundo, perdón, podrían generar ciertas afectaciones a la administración, considerando que el auditor también recibe un salario hasta donde el comunicar un servicio de advertencia debería continuamente señalarse que se inhibe de conocer los resultados que va a resolver la administración sobre la advertencia, podría interpretarse con ¿es difuso o es viable? Ok, esa pregunta está muy interesante. Ok, esta pregunta está muy interesante. Es el papel del auditor interno. Es cierto, el auditor interno, y lo que entiende la pregunta es que el auditor interno hace una advertencia sobre el tema de pago de salarios y que él es un funcionario y va a recibir salarios. Entonces, que si debería abstenerse o dejar de estar emitiendo advertencias y recomendaciones porque él se va a ver beneficiado de alguna forma. Aquí, en el caso del auditor y en esta materia de gestión, de la institución no aplica conflicto de interés. ¿Por qué? Porque él está en el ejercicio del cumplimiento de sus funciones. Tiene la Ley General de Control Interno que va a prevalecer, por así decirlo, él está autorizado se le levanta. Y realmente en sí no lo podríamos nosotros conllevar a conflicto de interés, porque eso sería como que el auditor interno no puede hacer ninguna advertencia, no podría hacer relaciones de hechos o no podría auditar nada que tenga que ver con la administración de personal porque él es un funcionario más. Entonces, ¿quién revisa? Y no podría revisarlo nadie, no, o sea, dentro de las funciones y dentro del ejercicio de la labor del auditor, de la auditoría interna, está revisar planillas y tiene que revisarlas, revisar recursos humanos, revisar que las evaluaciones del desempeño, por ejemplo, se estén realizando como la ley de empleo público así lo establece, recibir denuncias contra el personal de recursos humanos, tramitar esas denuncias, elaborar y informes de investigación preliminar, porque la auditoría interna no sanciona, pero sí elabora informes de investigación preliminar que lo pasa a la administración activa para que decida si abre o no un procedimiento administrativo disciplinario. O sea, todo eso es parte de sus funciones. Es cierto que él es un funcionario, pero está ejerciendo sus funciones. Más bien, el no hacerlo sería un delito y una falta administrativa de incumplimiento de deberes. Entonces, en este caso, digamos que hay una excusa legal
para que pueda realizar todo ese tipo de labores porque es parte de sus obligaciones, es parte de lo que tiene que hacer como auditor interno. Entonces no podría decir, es que yo no voy a entrar a revisar planillas porque a mí me pagan en esa planilla, o yo no voy a entrar a revisar la política salarial porque a mí me pagan también gracias a esta política salarial, o no voy a entrar a revisar la política de horarios flexibles porque yo también tengo horario flexible. No, o sea, hay un deber legal más por encima, por así decirlo, que es el cumplimiento de sus funciones y tiene que hacerlo. Entonces, caso de los auditores internos no estaría aplicando. Además de que recordemos que el conflicto de interés como tal se materializa cuando yo resuelvo con base en mi interés particular por encima del interés público. Si el auditor revisa y resulta que la administración no está pagando adecuadamente y está incumpliendo una ley y eso beneficia a los funcionarios, pero lo beneficia a él también, pero se basa con base en una ley, está resolviendo con base en una ley, una directriz, una política, una aprobación presupuestaria, ahí no está tomando la decisión con base en un interés privado, sino con base en interés público y no hay conflicto de interés. Y tenía otra pregunta, bueno, voy a avanzar aquí un poquito y ya ahorita veo la otra pregunta. ¿Cuál es el procedimiento de abstención? El funcionario que está en una situación de conflicto de interés potencial o una situación de conflicto de interés aparente, porque les decía, ya el que está en un conflicto de intereses real es que ya fue el que incurrió en una falta administrativa o un delito. Le informa al superior jerárquico y le dice cuáles son los motivos de su abstención, cuál es el fundamento jurídico. Por ahí una persona me preguntó sobre los artículos de la ley, es el 231 de la Ley General de la Administración Pública. Nosotros, lamentablemente, a diferencia de otros países, todavía no tenemos una normativa de aplicación general que sea muy clara en este sentido, pero tenemos el 231 de la Ley General de Administración de la Ley General de Administración Pública. Lo enviamos al superior jerárquico y el superior jerárquico tiene 3 días para coger la abstención y le traslada el caso a un funcionario igual jerarquía. Si estamos hablando de contratación administrativa, pues se lo paso a otro compañero de contratación administrativa, siga usted con ese expediente, o se lo pasa al superior inmediato. El superior inmediato se arroja la competencia del conocimiento de ese asunto. Si me están hablando de una situación de jueces, por ejemplo, el Código Procesal Civil tiene establecido todo un procedimiento especial de qué pasa cuando uno de los integrantes del tribunal, uno de los jueces tiene que abstenerse, el otro juez tiene que, al que le pasarían el asunto, tiene que decidir si acoge o no acoge la abstención y se la devuelven. Pero como aquí estoy hablando de instituciones públicas, nos quedamos con el 231 de la Ley General de Administración Pública. Si quisieran saber cómo funciona en el caso de la judicatura, es el Código Procesal Civil. El superior jerárquico también puede negar la abstención y devolvérsela al funcionario para que continúe con el trámite. ¿Qué pasa si me niegan la abstención? Usted continúa con el trámite. ¿Hay causal de responsabilidad administrativa disciplinaria porque yo resolví? No, porque usted informó. El deber principal de los conflictos de interés es gestionarlo. ¿Cómo se gestiona? Le informa al superior y me abstengo. Es responsabilidad del superior acoger o denegar la abstención. Si el superior dice, no, eso no es motivo para que usted se acoja a la abstención, no es motivo suficiente, se lo devuelvo y siga el trámite ordinario. El funcionario puede seguir el trámite ordinario, debe seguir el trámite ordinario y no hay ahí ninguna causal que le pueda generar responsabilidad administrativa o responsabilidad disciplinaria. ¿Por qué? Porque el superior jerárquico puede considerar que no es motivo suficiente, que digo que tuvimos una relación, pero ha pasado muchos años. O incluso, pongo el ejemplo, el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos dice que yo no puedo auditar una empresa para la cual yo trabajé en un periodo de 2 años. Pero si ya pasaron los 2 años, entonces yo sí puedo llegar a auditar a esa empresa. Entonces, por poner el ejemplo, el código de ética que da un periodo, un plazo de tiempo.
un superior jerárquico puede decir, bueno, es que usted trabajó para esa empresa hace 5 años, ya ha pasado tiempo suficiente, ya usted esa empresa ya no la conoce, o ya probablemente ha habido mucha rotación de personal, o le parece al superior jerárquico que 5 años es tiempo más que suficiente para que ya no se dé una causal de conflicto de interés, que usted puede seguir resolviéndolo sin ningún problema y le niega la extensión. ¿Cuál es el deber del funcionario? Seguir tramitando y resolver lo más objetivo posible. Olvidarse de que le está resolviendo a su anterior patrono y resolver lo más objetivo posible, pero el funcionario ya cumplió con ese deber. ¿Dónde puedo encontrar normas que regulan la materia de conflicto de interés? En la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de los países miembros de la OEA, que fue ratificada por la Ley 7670 de 1997, el artículo 3 de medidas preventivas habla sobre el tema del conflicto de interés. Ya desde 1997, que fue ratificado por Costa Rica, existía un compromiso de nuestro país de que se emitieran mecanismos para prevenir y para detectar los conflictos de interés, para evitar que los conflictos de interés me lleven a faltas administrativas y actos de corrupción, porque reitero, el conflicto de interés por sí solo no es perjudicial. Lo perjudicial es cuando estos conflictos de interés no se declaran, no se gestionan y conllevan, abren la puerta a faltas administrativas, delitos funcionarios, delitos funcionales y despilfarro de fondos públicos. Y Costa Rica, pues todavía estamos un poquito atrasados en la materia, pese a que tenemos hace bastante tiempo este compromiso. Ok, en caso de un órgano director, ¿debería abstenerse y llevar un caso donde el investigado es alguien muy cercano, compañero o amistad? Sí, sí debería. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Informarle a la jefatura, dar las razones por las cuales él investiga, soy órgano director y el investigado es una persona que tengo una amistad íntima y le corresponde a la jefatura acoger o denegar la extensión. Si la jefatura acoge la extensión, van a tener que constituir otro órgano director, lo sacan al funcionario que se abstuvo, o si se la deniega porque considera que no es relevante, sigue usted tramitando el expediente y trate de resolverlo de la forma más objetiva posible. Pero sí, si yo soy órgano director y uno de las personas a las cuales se le está instaurando el órgano es una persona que yo tengo una amistad íntima, sí es causal para darlo a conocer, para gestionarlo, para informárselo al superior jerárquico y para abstenerme. Le corresponde al superior jerárquico decidir si acoge o no la extensión y actuar en consecuencia. El Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos de la Organización de las Naciones Unidas, también ratificado desde 1997, tiene un acápite que habla sobre los conflictos de interés y la inhabilitación. Importante para que no se utilicen cargos públicos para fines particulares. Y también tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la lucha contra la corrupción del 2007, en cuyo artículo 7, inciso 4, que hablan de que los estados tienen que regular la situación de conflictos de interés para prevenir actos de corrupción. Entonces, siempre partiendo de la misma premisa, no se pueden prohibir porque tenemos vida más allá del ejercicio de cargo público y también tenemos familiares, pero sí este deber de gestionarlos adecuadamente. Hay situaciones en donde se tiene que generar prohibiciones expresas, como por ejemplo en contratación administrativa, y si no, recursos humanos también para contratación de personal para evitar favorecimientos, y si no, pues siempre está el deber de informar y el deber de extensión. Otros instrumentos, estos no son de rango de ley, pero sí son importantes mencionarlos porque son insumos. Si ustedes en algún momento tienen que fundamentar este tema de conflictos de interés y están trabajando en algún manual, recordemos que la potestad de reglamentación de la administración siempre está vigente. Entonces, cada institución pública puede hacer su propio reglamento de conflictos de interés. Pueden revisar el Código Iberoamericano de Buen Gobierno del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que habla en su artículo 17 sobre los conflictos de interés de altos cargos, cuando se dan igual de manera real, aparente, actual o incluso futura. Aquí es otra visión incluso de cuando
si yo estoy aspirando a un cargo público, ¿cuáles conflictos de interés podrían llegar a darse si yo, y tengo que declararlos de una vez, por ejemplo, me lanzo para un puesto de alcalde municipal? Entonces, de una vez, por un tema de transparencia, que el candidato declare sus eventuales conflictos de interés que llegaría a darse si llega a ser alcalde o si llega a ser miembro del consejo. La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano también habla sobre los deberes siempre de actuar de forma objetiva al funcionario público y evitar situaciones de conflictos de interés. A nivel nacional, tenemos la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y la reforma al Código Penal. Ya ahí, cuando yo incumplo con mi deber de abstención, independientemente del régimen de prohibición, ya ahí entro con un tema de un delito funcional y una falta administrativa. Pero aquí, en nuestra normativa, y quiero aclarar, esta ley, la 8422, aplica en el conflicto de interés real. Ya cuando se dio, cuando yo incumplí el deber de abstención. Nosotros no tenemos, todavía no hemos llegado a instrumentos que nos hablen de los otros tipos de conflicto de interés. Lo que se ha hecho es que cada institución tiene su propia normativa y puede ser que sea lo más idóneo. ¿Por qué? Porque la realidad de cada institución es distinta. Entonces, que cada institución tenga su propia reglamentación con los pasos a seguir para gestionarlos, con a dónde tengo que presentar, a quién tengo que informarle, cómo le tengo que informar, cuál es el plazo para informar, cuál es el instrumento de informar a las jefaturas. Y resulta que le llega a usted la situación, el inferior le informa y usted no sabe qué hacer. Usted es jefatura, pero usted no sabe qué hacer. Entonces, que la institución tenga un manual, que le digan a usted como jefatura qué debe revisar, cómo debe resolver, cómo debe gestionar ese conflicto de interés que le gestionó el subordinado, cuándo se deben acoger, cuándo se deben rechazar, porque habrán causales en las que simplemente no se deben rechazar. Si existe un conflicto de interés y el funcionario público no lo declara, la administración lo investiga y confirma cuáles son las sanciones o responsabilidades que puede sufrir ese funcionario. Se viene a la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito y aquí va a encontrar el incumplimiento el incumplimiento del deber de abstención y también adicional a eso tiene que revisar si se dio, por ejemplo, un tráfico de influencias, si dentro de la situación, hay que analizar la situación en particular, se dio un acceso a información privilegiada, se dio un favorecimiento en una contratación administrativa, se dio un nombramiento irregular. Entonces, el conflicto de interés me va a dar pie a otras faltas administrativas. Entonces, en esta ley precisamente es omití el deber de abstención, pero junto a eso hay algo más. ¿Por qué? Porque yo recibí con base en mi interés particular y no con base en el interés público. Entonces tengo que ver si fue que hice un nombramiento que no cumplía requisitos solo porque es mi amiga o hice una adjudicación a un contratista porque era mi anterior jefe. O sea, ¿qué fue lo que se hizo para adicionalmente, además de la falta de incumplir con el deber de abstención, existe otra falta administrativa correlacionada o un delito funcional? En el caso de contratación administrativa, por ejemplo, tiene todo un artículo bastante amplio, la ley de contratación administrativa, la nueva, bueno, ya no tan nueva, ya tiene como un año de estar aplicándose, que habla sobre este tema. Entonces también habría que revisar si es de contratación administrativa, la ley contra la corrupción y la ley de contratación administrativa. Legislación comparada. En otros países de América Latina sí se tienen leyes especiales. Por ejemplo, en Brasil hay un código de conducta para la alta administración. En Colombia tienen una guía para identificar y declarar los conflictos de interés que son de aplicación general para todas el sector público. ¿Alguien que quería decir algo? No. Ok. En nuestro país
Algunas instituciones han emitido sus propios reglamentos, pueden hacerlo. Los que no tienen, yo les recomiendo que lo hagan, siempre es importante. ¿Por qué? Porque el vacío normativo genera problemas a la hora de sancionar, como me decía el compañero. Bueno, ¿qué pasa? Yo me puedo ir a las leyes y puedo irme y encontrar faltas administrativas y demás, pero una defensa muy clara de los funcionarios es que yo no sé cuál es el procedimiento que hay que hacer para informar. La ley me dice que tiene que informar, pero la institución no tiene un procedimiento claro para informar. O vamos a las jefaturas. Usted sabía que había, y él me dijo, pero yo le dije a la jefatura, y él me dijo, yo no hice nada. Es que a mí nadie me ha dicho cómo se tramitan esos conflictos de interés. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un expediente. Tengo que hacer un expediente. No está por escrito en ningún lado. No hay un manual, no hay una directriz, no hay una guía. Entonces, a la hora de querer aplicar una sanción administrativa, eso se debilita mucho, sobre todo si se llega a impugnar a nivel de los tribunales. Porque si la institución no tiene guías, si la institución no tiene manuales, si la gente no sabe dónde presentarlo, cómo declararlo, no tiene un formulario, como veíamos en el caso de Colombia, que hasta tienen un formulario que se puede descargar de la web para cualquier funcionario del sector público de Colombia y presentárselo a la jefatura, la gente no sabe cómo hacerlo porque no tenemos ninguna guía en este sentido, se debilita la posibilidad de poder sancionar a un funcionario que incumplió con su deber de informar y abstenerse porque carecemos de un instrumento que nos lo diga. Entonces, mi recomendación es para las instituciones, dado que no tenemos una ley de aplicación general, hagan su propio reglamento, hagan su propia directriz, su propio manual, su propia guía. Hay que registrar la asistencia. Bueno, no me dijeron que registrara la asistencia. Don Wilber, no, porque esta es una charla abierta al público, no es propiamente parte de un curso, entonces no me dijeron nada de asistencia. Igual queda en el registro que ustedes ingresaron y participaron para, me parece que es para efectos del certificado, ¿verdad? Entonces creo que con eso es suficiente. ¿Qué es la declaración de conflicto de interés? En otros países ya se utiliza esa declaración de conflicto de interés y es muy importante. Es un instrumento preventivo de corrupción en donde el funcionario, o incluso en otros países, quien aspira a ser funcionario, desde que va a aspirar a ese cargo público, da a conocer cuáles son sus intereses particulares. ¿Para qué? Para que los órganos de control puedan identificar una situación generadora de conflicto de interés a futuro. Nosotros carecemos de esa declaración de conflicto de interés. En otros países se tiene la declaración de bienes, que aquí en Costa Rica se tiene, y la tramita, está en manos de la Contraloría General de la República, pero también se tiene la declaración de conflicto de interés, las dos juntas. Gracias, doña Ingrid. Se tienen las dos juntas, son instrumentos preventivos que juntos yo tengo. ¿Cuáles son sus intereses privados? Que reitero, no es delito tener intereses privados, pero yo ya puedo ir viendo que esos intereses privados en una situación particular, cuando yo asuma el cargo, me podría generar un conflicto de interés real y ya órgano de control, Contraloría General de la República, superintendencias, auditorías internas están revisando. Bueno, aquí este funcionario decía que viene, vamos por ejemplo una superintendencia, usted va aquí a entrar a un cargo de alta jerarquía, un jefe de departamento en una superintendencia y es una persona con mucha experiencia que trabajó anteriormente en varias entidades financieras. Entonces resulta que usted va a ser el jefe, el superior jerárquico que va a tomar decisiones de aprobar o improbarle gestiones a varias entidades financieras en donde usted trabajó y trabajó por muchos años. Entonces, eso es parte de su experiencia, es un plus para asumir el cargo, pero también es una situación que podría ser generadora de conflictos de interés, porque vamos a ver dependiendo de cómo, de qué tan cercana haya sido esa relación y de qué tan concreta sea la actuación que usted, el acto administrativo que usted va a desarrollar, que usted pueda resolver eso, no con base en el interés público, sino con base en el interés particular, porque usted dejó muchísimas amistades o tiene intereses particulares en estas entidades financieras para las que usted trabajaba. Entonces, este instrumento permite, junto con la declaración privada de bienes, tener un
panorama completo de la situación particular del funcionario y evitar, recordemos que el fin último de todo esto no es meterse en la vida privada del funcionario, es evitar que se den actos de corrupción, es evitar que se utilice el cargo público para intereses particulares. Nosotros carecemos de ese instrumento, se ha señalado hasta el cansancio, pero no ha sido posible que se apruebe un instrumento de este tipo en el país. Lo ideal es que la declaración de conflicto de interés esté junto con la declaración jurada de bienes para poder utilizarlo y analizarlo en conjunto y sirva realmente como un instrumento para prevenir la corrupción. Me pregunta, si se presume conflicto de interés a niveles máximos de la institución. Ok, esa pregunta está muy buena. Si se presume que existe un conflicto de interés a niveles máximos de la institución con el presidente ejecutivo, de hecho en otros países que se tiene la declaración de conflicto de interés para los altos rangos, la declaración de conflicto de interés es pública. Tal vez por eso aquí ha sido tan difícil que se logre implementar. Entonces, es de conocimiento de toda la ciudadanía. Nuestro país todavía no lo tiene. ¿Dónde presento la denuncia o la solicitud de indagación? Igual que cualquier otra denuncia, a los órganos de control respectivos, que sería la auditoría interna o cuál es el órgano de fiscalización dependiendo de la temática que estemos tratando. Porque el conflicto de interés, como reitero, por sí solo la situación particular no me genera conflicto de interés. Es cuando hay una gestión, cuando hay un acto administrativo, cuando hay una actuación concreta en donde se tiene que tomar una decisión que yo tomo la decisión no con base en el interés público, sino con base en el interés particular donde se da el conflicto de interés. Entonces, puedo denunciar ante la auditoría interna, puedo denunciar ante la Contraloría General de la República, podría, si es una situación de ética pública, ante la Procuraduría de la Ética Pública, si estamos hablando de un órgano fiscalizado por alguna de las 4 superintendencias, ante la superintendencia. Dependiendo de dónde esté esa institución, si es un puesto de elección, un cargo de elección popular, si es un puesto dentro de la misma municipalidad, si es subordinado al alcalde del consejo, va a depender de la estructura propia de la institución y se tramita como cualquier otra denuncia, porque lo que estamos denunciando es, por ejemplo, que hubo una contratación irregular porque la empresa que resultó adjudicataria es uno de los principales accionistas, tiene una relación de amistad, enemistad o familiar con el presidente ejecutivo de tal. O se contrata a un funcionario que no cumple con los requisitos porque este funcionario tiene una relación de noviazgo con el jefe del departamento tal. O cualquier otra gestión, digamos, cualquier otra situación, es una denuncia, o sea, una denuncia de una falta administrativa o de un acto de corrupción. Ya para terminar, no quitar, abro micrófono, si alguno quisiera comentar algo. Entonces, antes de darle la palabra a ustedes, todo funcionario público como persona tiene intereses particulares. No podemos tratar de crear leyes en donde le prohibamos a los funcionarios todo porque estaríamos limitando sus derechos a la vida como ciudadanos. Sabemos que tenemos intereses particulares. Lo que pasa es que tenemos que poner especial atención a aquellos intereses que van a comprometer la objetividad e imparcialidad del funcionario en el ejercicio de sus funciones. Bajo ninguna circunstancia yo puedo poner el interés particular por encima del interés público. Lo más importante es que siempre se resuelva con base en el interés público. El conflicto de interés se materializa en falta administrativa o responsabilidad disciplinaria cuando se resuelve sobre el interés particular por encima del interés público. Ok, ¿podría explicar el interés difuso? Tal vez el compañero César Salazar me podría detallar a qué se refiere la pregunta con interés difuso, porque cuando yo hablo de interés difusos, estamos hablando de temas de legitimación. Y aquí conflicto de interés es un conflicto de particular del funcionario con algún ente externo por los motivos que vimos, familiares, económicos, de amistad,
para el ejercicio de las funciones. Entonces, tal vez si el compañero que dice César Salazar podría explicar un poquito su consulta. ¿Cuándo debe prevalecer el interés público? El interés público siempre debe prevalecer, pero a ver, ¿qué es lo que usted está entendiendo por interés difuso? Porque es que el concepto de interés difuso es otro. El concepto de interés difuso es para temas de legitimación. El compañero César Salazar puede abrir el micrófono, si gusta, para que nos explique un poquito mejor la pregunta. Que cuando se presenta un eventual conflicto siempre va a prevalecer el interés público. El interés, ok, tiene problemas con el micrófono, ok. Siempre va a prevalecer el interés público sobre el interés personal. El conflicto se da cuando el interés personal yo lo pongo por encima del interés público, pero siempre va a prevalecer el interés público sobre el interés particular. Cuando usted me habla, cuando hablamos de intereses difusos, aquí estamos hablando de intereses de la colectividad, como por ejemplo, para una legitimación, para ir al Tribunal Contencioso Administrativo a presentar una causa ambiental, por ejemplo. Entonces, ahí yo puedo hablar sobre intereses difusos, porque no me afecta directamente a mí, pero yo puedo decir que el medio ambiente afecta a toda la ciudadanía, por lo tanto, hay un interés que yo puedo tutelar y ahí eso es un tema de legitimación. Tal vez la palabra de interés difuso es la que no, digamos, no aplica en este caso. Aquí estamos hablando de conflictos de interés, son los intereses privados del particular con sus intereses públicos en el ejercicio del cargo de sus funciones. Y siempre tiene que prevalecer el interés público. Siempre. Ahora sí, todavía nos queda un par de minutitos. Si alguien desea hacer una pregunta, algún comentario, le agradezco nada más que para efectos de orden me levanten la mano para escucharlos a ustedes. Doña Laura. Sí, buenas tardes, buenas noches, profesora y compañeros. Es que me resulta como difícil demostrar que hay un real conflicto de intereses si las personas son allegadas, son amigas, fueron novios o fueron esposos. O sea, eso a la luz de un órgano o de un juez, puede ser que sí, como también puede ser que no, ¿verdad? Entonces, qué evidencia, qué pruebas, o sea, cómo se determina que existe un real conflicto de interés, ¿verdad? Si estamos hablando de matrimonio, está muy fácil porque, por ejemplo, si fuera contratación administrativa, la ley expresamente habla de que si estoy en una situación de matrimonio tengo que abstenerme. Ahora, no es matrimonio, era una relación de noviazgo, ojalá hasta clandestina, ¿verdad? Ok, empiece por el final. ¿Usted trabaja en auditoría, doña Laura? No, señora. ¿O en investigación de denuncias? Sí. Denuncias, ok, me imaginé porque por la pregunta es un tema de investigación de denuncias. Empecemos por el final. ¿Cuándo se da el conflicto de interés? Cuando la decisión se toma con base en el interés particular por encima del interés público. Yo lo primero, cuando me llega una denuncia de es que fulanito de tal favoreció a fulano porque tenían una relación sentimental clandestina o son sumamente amigos, empiezo por el final. A ver, el acto administrativo que se está cuestionando, sea un nombramiento, un ascenso, un favorecimiento, realmente se tomó con base en el interés particular, porque a ver, a uno las denuncias le llegan las denuncias de todo, y ahí puede ser que sea una situación, no un conflicto de interés real, sino un aparente. Ah, sí, claro, es que a fulanito le dieron ascenso porque era el novio de Menganita, pero usted llega a revisar el expediente y resulta que fulanito cumplió con todos los requisitos. El fulanito le hicieron un examen, una prueba técnica y salió, fue la mejor nota. Estaba incorporado, o sea, no hay nada que a usted le haga presumir que hubo un favorecimiento. Esa denuncia usted simplemente la archiva.
Puede ser que sí, puede ser que no hayan sido novios, pero la decisión, el acto administrativo está fundado en razones objetivas, claras, públicas, no hay nada. Ahora, yo llego a revisar el expediente y efectivamente, fulanito no se ha graduado todavía de la universidad. Habían, como hace poco me contaron un caso, por ejemplo, de a una persona que la está nombrando en una institución, lamentablemente una municipalidad, que no está incorporada al Colegio de Contadores Públicos y habían 2 oferentes incorporados al Colegio de Contadores Públicos. Usted dice, a ver, aquí sí hay algo. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 personas que cumplen con el requisito de estar incorporadas al Colegio de Contadores Públicos, ¿por qué estoy nombrando al tercero, que es el único que no cumple con ese requisito? Aquí sí hay un tema de que ahí hay una ilegalidad. Ahí sí se muestra que puedo entrar a una decisión que se tomó no con base en el interés público, sino con base en el interés privado. Cuestiono el acto administrativo, por eso digo, empecemos por el final, cuestiono el nombramiento y como causal de ese nombramiento es la situación de noviazgo que me generó una situación de conflicto de interés en donde la falta administrativa es un nombramiento irregular. Entonces, yo no voy a ir a probar el conflicto de interés como tal, porque al haber sido novio de X o Y, por sí solo, no es una falta administrativa. Es una falta administrativa cuando por haber sido novio de X o de Y, yo lo nombro, le doy un ascenso cuando no cumplía con los requisitos, cuando hay otros oferentes mejor calificados, cuando le estoy dando un favorecimiento. Entonces, empiece por el final. Y la relación de noviazgo es la causa de esta falta administrativa de nombramiento irregular, de favorecimientos y demás. Si usted ve que sí, puede ser que hayan sido novios, pero no hay nada que me permita a mí cuestionar el nombramiento o el ascenso porque estuvo bien ganado, ahí simplemente archivo la denuncia. Ahora, ¿qué prueba? Si ya yo llegué a la conclusión que efectivamente se dio un nombramiento, en muchos casos va a ser prueba testimonial porque efectivamente hay circunstancias o situaciones en donde no quedan plasmados por escrito en ningún lado y la prueba testimonial es muy complicada porque a vos todo el mundo te dice todo, pero cuando vos le dices a la gente venga a declarar, la gente no declara. Generalmente te declara o es más confiable por una declaración la gente que ya no trabaja en la institución porque ya no tienen ningún temor. Entonces, plazo para denunciar algún conflicto de interés, buena pregunta, ya no tienen ningún temor, pero entonces yo le diría, empieza a investigar desde el final, si usted ve que realmente hay un nombramiento irregular, un beneficio, si no hay nada de eso, ni se moleste en tratar de demostrar la relación de noviazgo o amistad, porque realmente el conflicto de interés es cuando yo tomo decisiones con base en intereses particulares por encima del interés público. Si la decisión que tomó, vamos al caso de una adjudicación, es que fulanito le adjudicó, era un servicio profesional y resultó adjudicado porque tiene una relación de amistad con el proveedor o de noviazgo, como nos preguntaba la compañera doña Laura. Sí, pero yo me voy a revisar el expediente y resulta que solamente hay 2 oferentes y uno de los oferentes no cumplía con el requisito de estar incorporado al colegio profesional respectivo y el que salió adjudicado sí cumplía con eso y con todos los requisitos, no hay nada que cuestionar ahí. Entonces, si había sido novio o no novio, en realidad no tiene ninguna relevancia. Plazo para denunciar el conflicto de interés, muy importante. Mientras el conflicto de interés esté presente, el plazo se mantiene. A ver, ¿a qué me refiero? Que mientras la situación se esté dando, siempre va a existir plazo. Si fue una situación concreta de una falta administrativa que se cometió, el plazo va a ser el que determine la ley en la que yo estoy basando esa falta administrativa o eso de delito funcional. Empecemos por la falta administrativa o el delito funcional que genera la situación de conflicto de interés. El conflicto de interés, el real, como les decía, siempre va a terminar en una falta administrativa o un delito funcional porque yo no cumplí con mi deber de extensión y tomé una decisión para favorecer, para dar un mal uso de fondos públicos y demás. Entonces, dependiendo de cuál sea la falta administrativa, reviso cuál es el plazo para sancionar, porque las faltas administrativas están en muchas leyes, está la Ley General de Control Interno, la Ley General de Administración Pública, el Código Municipal tiene sus propias leyes, la Ley de Orgánica de la Contraloría General de la República tiene otras.
La ley orgánica, por ejemplo, establece que es de 4 años para sancionar una falta administrativa desde que se cometió, si fuera de conocimiento público notorio, o 4 años a partir del informe de auditoría, si tuvo que hacerse una investigación. Entonces, hay que valorar todo ese bagaje, dependiendo de la falta administrativa, para establecer cuál es el plazo. Pero no tiene un plazo aparte, porque siempre va a estar vinculado con la falta administrativa del delito funcional, cuál se está achacando. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... o si quedaron claras las... Ok, aquí tengo otra pregunta, don Wilber. Institución pública A requiere los servicios de un proveedor. Resulta que el proveedor B y C son instituciones públicas. Resulta que la A favorece a B para que éste se lleve el servicio a negocio. Da ventaja a la B sobre la C. ¿Eso es un conflicto y de qué tipo? Entre instituciones no puede haber conflicto de interés. Los conflictos de interés se dan entre personas porque los que tienen intereses particulares son las personas. Las instituciones no. Entonces, habría que revisar el caso concreto para ver si es que yo como funcionario de la proveeduría le di ventaja a una institución en donde trabaja una persona que era muy allegada a mí o donde yo fui funcionario. Entonces, el funcionario, la persona física es la que tiene conflicto de interés. Ambas instituciones compiten entre sí, sí, pero las instituciones no tienen conflicto de interés. O sea, las instituciones, qué sé yo, usted me dice el ICE y el ICE, qué sé yo, Compañía Nacional de Fuerza y Luz y Instituto Costarricense de Electricidad, sí, me imagino. Ahí estamos hablando de otro tipo de cosas, entre bancos, ok. Si la persona que gana el concurso realizó los términos del conflicto, hay conflicto. Sí, no, por supuesto, y eso es un delito. Ok, si una persona que gana un concurso participa en la redacción de la licitación, ¿le estaría entendiendo? Es una pregunta, doña Laura. Si la persona, un oferente, participa en la redacción de la licitación, del cartel de la licitación, ese oferente gana el concurso del conflicto, sí, por supuesto, y váyase a la ley de contratación administrativa porque ahí sí está muy claro. En el caso de don Wilber, las instituciones como tales no tienen conflicto de interés porque las instituciones no tienen intereses privados como instituciones. Yo tengo que irme a los funcionarios para poder aplicar conflictos de interés. Funcionarios, no instituciones. Dice doña Lorena, si no hay fondos públicos involucrados, pero sí la imagen institucional mediante una actividad, ¿podría configurarse conflicto de interés? Si la empresa le gira para dar el servicio, no fondos públicos, trabaja el esposo a quien sugirió las empresas, ok. La pregunta aquí no la estoy entendiendo muy bien, pero a ver, conflicto de interés que termine en una situación de falta administrativa o delito funcional, siempre tienen que haber fondos públicos de por medio, porque estaríamos hablando de instituciones públicas. No sé cómo no pueden haber fondos públicos si es una contratación, por ejemplo, para prestar un servicio. O sea, el conflicto de interés aquí siempre va a estar aplicado en instituciones públicas y siempre va a haber fondos públicos de por medio. Ahora, ¿qué pasa si lo que se está dañando no son los fondos públicos como tal, pero sí la imagen institucional, como por ejemplo un conflicto de interés aparente? Por eso hay que gestionar el conflicto de interés aparente. Hay que gestionarlo. ¿Qué es gestionarlo? Se lo digo a mi jefatura, hago el trámite de extensión, puede ser que la jefatura diga, no, aquí no hay ningún, usted siga tramitando y ahí ya no hay ningún conflicto de interés. Para la gente puede darse la imagen o la idea, por eso se dice aparente, de que hay conflicto de interés, que era la denuncia que les ponía sobre la esposa del mecánico que siempre ganaba en la municipalidad, pero cuando llegábamos a revisar el expediente, la señora no tenía ninguna participación en el proceso de contratación. La gente dice, ah, sí, es que lo ganó porque la esposa trabaja ahí en la MUNI, pero en realidad el trabajo que hacía en la MUNI no tenía ninguna, ella no tenía ninguna participación en la contratación, así que no estaba violentando ninguna norma, no es un conflicto de interés real, es meramente aparente, eso no constituye una falta administrativa. ¿Ok?
Muchas gracias por todos. Y no sé si hay alguna otra duda más, alguna manita levantada, alguien que quiera decir algo. Igual si no quedó claro algo de lo que mencioné, podemos aprovechar estos minutitos. Bueno, ya no nos quedan mucho esos minutitos que nos quedan. Muchas gracias a todos. Ok, no veo más preguntas en el chat. Gracias. Y no veo manitas levantadas. Entonces, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Aprovecho nada más para hacerle publicidad. Ok, muchas gracias. Pero sí es mejor que no haya conflictos aparentes. A veces es muy difícil no tener conflictos aparentes porque la gente a veces quiere creer lo que quiere creer, ¿verdad? Como en este caso, es que fulanito le dieron el ascenso porque había sido novia de tal, pero vamos a revisar y resulta que no es cierto, que se lo ganó, que sí se ganó el ascenso, ¿verdad? Si la persona no se abstuvo, se puede solicitar que lo haga. Ahí ya no sería abstención, ahí sería recusación. Si el acto administrativo ya se emitió y no se abstuvo y tenía la obligación de hacerlo, hay que sancionar porque se incurrió en una falta administrativa o un delito funcional. Si el acto administrativo no se ha emitido y la persona no se abstuvo, yo puedo solicitarlo, pero ahí sería más bien la figura de la recusación o la jefatura apartarlo del conocimiento del asunto para evitar un conflicto aparente. Vea, fulanito, yo sé que usted es una persona muy objetiva y que usted siempre muy ética y que siempre va a actuar de forma adecuada para la institución, pero como esto podría dañar la imagen de la institución, le voy a quitar a usted ese expediente y se lo paso a su compañera. ¿Lo puede hacer la jefatura? Sí, sí lo puede hacer. Pues, pero ya ahí no sería pedirle que se abstenga, sino más bien tomar una decisión más. O la auditoría interna podría decir que advierte esa actual situación para que la jefatura tome en cuenta eso y para evitar, así sea un conflicto aparente, para evitar dañar la imagen institucional, mejor separa el funcionario del cargo. O digo, del conocimiento de ese asunto, perdón. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Gracias a todos. Por los mensajes les hago publicidad aquí a los cursos del CICAP. Si alguno trabaja en atención de denuncias, tenemos un especializado en conocimiento de trámite de denuncias y actuaciones irregulares, que, bueno, su servidora es facilitadora en ese especializado, y también para los que tramitan, trabajan con procedimientos administrativos disciplinarios, también tenemos otro especializado. Y bueno, el CICAP tiene una oferta bastante amplia de especializados y de cursos para todo lo que es el quehacer de la función pública, y todas estas dudas y demás, pues las vemos con un poquito más de detalle en esos cursos. Muchísimas gracias a todos y pues de mi parte solamente despedirme, y me parece que Miriam, si ella no se los manda, le pueden escribir. Miriam tiene la presentación y les manda la presentación y creo que hasta el video de la charla. Muchas gracias a todos. Pasen buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Pasen buenas noches. noches.